promesa de Dios. Muchos están esperando quizá el rompimiento en algún área de su vida y todavía no lo pudieron ver. Entonces yo quiero hablar en esta noche acerca de la fe. Y la fe es algo sobrenatural. ¿Cuántos saben lo que es la fe? Una hermana en estos días venía a decirme que alguien le había hecho un cuestionario y una de las preguntas era que le habían preguntado qué era la fe y cómo definía la fe. La Biblia define en el libro de Hebreos la fe y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. O sea, si lo tendríamos que resumir para que usted lo entienda, no como un trabalengua que por ahí dice cómo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la seguridad de lo que estoy esperando y la confianza, aunque no lo vea, que va a ser así. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso sería una respuesta de lo que sería la definición de la palabra fe. Ahora, hay varios tipos de fe y hay dentro de la fe que tenemos una fe fingida, una fe que no es real y tenemos una fe que es la fe sobrenatural, que es la cual nosotros deberíamos confiar. Porque si alguien dice, bueno, pero yo soy una persona que no tengo fe, quizá no tenga fe en lo sobrenatural, pero fe tenemos todo. Porque yo siempre digo, si alguien no tuviera fe, difícilmente se acostaría a dormir si no tuviera fe que se va a despertar y se va a levantar a la mañana. Yo creo que algunos se acostarían a dormir con los ojos grandotes así. No me duermo por la duda que me quiera atrapar la muerte en la noche. Entonces, si usted se acuesta a dormir y duerme tranquilo como yo, es porque tiene fe que se va a levantar a la mañana. Amén. Y si no se levantó a la mañana en este mundo, se va a despertar en el otro y va a ser mucho más lindo. Déjeme decirle que sí será. Amén. Pero fe tenemos todos. Lo importante es que nosotros podamos tener una fe sobrenatural. Y sabe que en estos tiempos necesitamos tener una fe sobrenatural. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí habla el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo va a Atenas, él va a fundar iglesias en todos los lugares donde él se movió. El apóstol Pablo fue un misionero por excelencia. Él abrió iglesias en todos los lugares donde estuvo visitando. Pero cuando él fue a Atenas, en Atenas él no pudo fundar iglesia. Y él le dice, escribiendo a los corintios, y cuando él fue allí a Atenas, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En Atenas, Grecia, era la cuna de la filosofía, y allí era donde todo se disertaba, donde todo el conocimiento, el intelecto, la filosofía y la sabiduría se expresaba. El apóstol Pablo no era un ignorante. El apóstol Pablo había sido soldado romano, había sido entrenado no solo en las fuerzas militares, sino en el conocimiento. Él era jefe del Sanedrín, era una de las clases religiosas políticas más importantes de aquel entonces. El apóstol Pablo no era alguien, no era el pescador, no era una persona del burgo, no era alguien así nomás, sino era alguien que conocía, ¿sí? Tenía conocimiento. Pero cuando él va a ese lugar de gran conocimiento y sabiduría, él dice, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas, no vine con conocimiento. Es más, me hice débil delante de ustedes, porque yo quise venir a traerle a Cristo y a Cristo crucificado. Su único mensaje era llevar un mensaje de fe, era llevar el poder de la fe a ese lugar y no otra cosa. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo le fue a llevar ahí era demostración del poder del amor de Dios. Era la demostración de la fe lo que él les quería llevar. Para que, dice, su fe no esté fundamentada en la sabiduría de hombre.
para que su fe no esté fundamentada en un conocimiento, para que su fe no esté fundamentada en una filosofía, sino para que su fe esté fundada en el fundador de la fe, que es Jesucristo. Amén. ¿Me está entendiendo hasta ahí lo que el apóstol Pablo habla en esta palabra? Yo hoy quiero hablarles del fundamento de la fe que necesitamos que sea activado en estos últimos tiempos. Cuando yo enseño los viernes en la escuela de crecimiento, el ABC, hablamos de los fundamentos, de la base, donde nosotros paramos nuestra confianza, nuestra fe, y debe ser en la roca que es Jesucristo. Ese es el fundamento principal. Y ahí es donde tiene que estar fundada nuestra fe, porque en estos últimos tiempos sí necesitamos ejercitar esa fe, y esa es la fe que únicamente puede permanecer en nosotros, y es la fe sobrenatural. Cuando en estos últimos días había estado dando una clase acerca de la fe, y yo dije que hay muchos tipos de fe y hay diferentes niveles de fe, pero cuando nuestra fe está bien fundada en Cristo, no importa los niveles que tenga, porque así sea el nivel chiquito de fe que nosotros tenemos, nuestra fe es una fe certera. Nuestra fe es una fe sobrenatural y no es una fe ficticia. Amén. Por eso necesitamos estar bien fundamentados en nuestra fe. Los atenienses, ¿sí? los que estaban allí en Atenas, tenían mucho intelecto, mucha sabiduría, ¿sí? y mucha filosofía. Y usted sabe que la razón, ¿sí? el raciocinio, el intelecto, es el enemigo de la fe. Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Es llamar a lo que no es como si fuera. Es decir, no tiene razón de ser, no tiene explicación lógica, no tiene razonamiento. Pero si Dios dijo, Dios lo hace, y así va a ser como se cumple en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a buscarle cómo va a ser, si empezamos a analizarlo, si empezamos a esperar que una respuesta sea lógica, eso ya no va a ser fe. Amén. Entonces necesitamos tener una fe bien basada y fundamentada en Cristo Jesús. Hoy en día tenemos que entender que hay muchas cosas que llamamos fe, pero no lo son. ¿Y qué es, pastor? Lo que a veces podemos decir que es fe y no lo es. Es el optimismo. ¿Sabe que hay gente que es muy pesimista, que ve todo negativo? Tengo algún hermano acá por ahí, pero ya lo reprendimos, que son hermanos pesimistas y dicen, me parece que hoy no va a venir nadie, pero ya los reprendimos en el nombre de Jesús. Y ya ahora tenemos hermanos optimistas que dicen, pero los que vengan van a ser llenos del poder de Dios en esta noche. Amén. Sí que el optimismo es bueno. Entonces, pero el optimismo no es fe. Uno es optimista. Y uno dice, por ahí yo sé que Dios me va a bendecir y por ahí me va a dar una casa buena, por ahí me va a dar el auto, por ahí va a ser que, no sé, lo que usted esté esperando, pero es simplemente optimismo. Ahí no está funcionando la fe, ¿sí? Posiblemente. Otra de las cosas, la presunción. Hay gente que presume ciertas cosas. La esperanza está muy bueno, porque es la que pone el ingrediente de paciencia en nosotros. Y alguien está esperanzado, pero no es fe. Algunos tienen esperanza, se van a ganar el 15 y eso no es fe. Algunos tienen esperanza que no sé, que su cónyuge va a estar más lindo, que va a ser más buena, no sé lo que va a pasar, pero eso no es fe. Amén. Es simplemente una esperanza. Otra de las cosas que podemos llamar fe es el entusiasmo. Vieron que hay gente que está muy entusiasmada, que siempre parece que va. Ese entusiasmo no es fe. Entonces, cualquiera de esas cosas que nosotros podemos pensar que es fe, no son fe. Si bien estas cosas son buenas, cada una de esas cosas carecen de lo sobrenatural. Si bien esas cosas son buenas, están careciendo de aquel ingrediente que es el que Dios tiene, que es lo sobrenatural y es el ingrediente principal de la fe. Si usted dice que tiene fe y no le está dando resultado, eso no es fe. Amén. Y yo quiero hablar esto, escuché algunos testimonios
de que, bueno, las cosas no iban tan bien y que no sé, que alguno andaba medio ahí, déjeme decirle que si hay algo de lo cual no le está funcionando, quizá usted no está fundamentado en la fe y está uno quizá mal parado, esperanzado, entusiasmado, optimista con ciertas situaciones, que algo va a cambiar, pero su confianza no es la fe sobrenatural en la cual usted debería estar parado. ¿Me está entendiendo? Amén. Puede que usted sea una persona optimista, una persona entusiasta, una persona que tiene esperanza en algo, pero lo sobrenatural no tiene lugar en su vida. Porque la fe siempre se muestra de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual. Cuando nosotros entendemos que la fe es algo espiritual, se tiene que manifestar de forma espiritual. Y lo espiritual es algo sobrenatural, porque es espiritual, es del cielo, no tiene nada que ver con lo natural. Amén. Entonces yo necesito que esa fe sobrenatural sea activada en mi vida. Si todo lo que yo hago, lo hago con los recursos naturales, con mis habilidades naturales, con las posibilidades naturales, no está obrando la fe ahí. Para que sea fe lo que va a pasar, lo que va a acontecer, tiene que ser sobrenatural. Cuando yo veo que algo que parecía ser imposible está pasando, quiere decir que ahí es fe. Amén. Entonces necesitamos entender qué es la fe. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Acá dice el apóstol Pablo, cuando le habla a su discípulo Timoteo, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y la fe, muchas veces uno empieza a dejarla de lado. Y ahí cuando viene la apostasía de la fe. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Estos son los postreros tiempos de los que habla la Escritura. Y dice que algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa negar, renunciar o desasociarse. Y esto quiere decir que alguien que tenía fe puede desasociarse de esa fe y negarla por alguna circunstancia. ¿Cuántos hablan o han escuchado hablar, algunos cristianos por ahí un poco más viejos, del primer amor? Cuando yo empecé a la iglesia, estaba con el fuego del primer amor. Pero parece que eso fuera una ley que en un momento se tiene que acabar, que en un momento se tiene que terminar ese primer amor. Ahora, cuando estaba en ese primer amor, vivía por fe. Venía a la iglesia, no tenía un mango, vivía agradecido, vivía gozoso, las puertas se empezaron a abrir, comenzó a ser prosperado, tenía conflicto, relaciones rotas, tenía pleito, se empezaron a acomodar. ¡Wow! Y vivía por fe y le creía a Dios y ayunaba y oraba y caminaba en el Señor y decía ¡wow! Y estaba en el primer amor. Pero ¿sabe lo que me dijeron una vez? Yo no entendía nada de caballo cuando vine a vivir acá. Y le compramos un caballo para Santiago, y un caballito chiquito. Caballo que estaba en el medio del campo, medio abandonado, muerto de hambre, flaco. Lo compramos, el caballito era lindo, lo domesticamos medio que andaba bien. El caballo lo llevamos al campo, se empezó a engordar. Y todos nos empezaron a decir después, ¿sabe qué pasa con el caballo gordo? Se pone mañero. Y esto es lo que pasa con los cristianos, que parece ser que pierden el primer amor. Una vez que recibieron tantas bendiciones, se ponen mañeros y ahí es donde se termina la fe. Porque ya recibieron, porque ya tuvieron, porque ya engordaron y entonces ahora parece que viven por religión, ya no por fe. Amén. Yujú, le estoy hablando, me parece, a la gente equivocada. Amén. Necesitamos, ¿sí?, volver a ese primer amor, a ese momento. Apostatar es desasociarse, ¿sí? Y a veces uno empieza a negar, ¿sí?, por alguna circunstancia la fe.
cuando su fe no está establecida, no está fundamentada en Jesucristo, es posible que usted sea sacudido, es posible que usted esté abierto a más opiniones, ¿sí?, de lo que lo hagan dudar de su fe. Cuando uno comienza a apostatar de la fe, uno comienza muchas veces a ser sacudido. Pero déjeme que el ser sacudido es para sacar lo bueno. Hace poco estuvimos con mi hijo en una plantación de nueces pecan y queremos hacer ahí un emprendimiento, y el que nos fue a mostrar todo dijo, les voy a mostrar cómo se cosecha. Que sí que nos llevó ahí entre medio la mosquitada y había dos ahí para cosechar las nueces estas, y le ponen una máquina que agarra los gajos de la planta y hace, tiembla toda la planta esa y caen todas las nueces, y abajo ponen unos nylon para juntarlas. Y cuando yo miraba que uno es sacudido, sabe que cuando uno es sacudido y está bien fundamentado en la fe, queda lo más bueno, queda lo más sólido, saca lo mejor de ahí, y todo lo que no sirve se desprende. En este caso con las nueces al revés, porque las nueces buenas son las que caen y las que no quedan arriba. Pero en nuestra fe, cuando uno es sacudido, todo lo que está flojo allí cae de nosotros, y queda lo que está bien arraigado, lo que está bien establecido. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe, ¿sí?, que no está bien establecida, cuando nuestra fe no está bien arraigada, ¿sí?, no está fundada en Jesucristo, ahí es cuando nosotros somos sacudidos, ahí estamos abiertos a más opiniones, pero como si cuando vinimos a la iglesia escuchábamos de Dios, escuchábamos hablar y estaba todo bien, pero ahora empezamos a cuestionar todo. Y el pastor me parece que se equivocó con lo que dijo, no es tan así. A mí me parece que lo que dice la Biblia acá, alguno la escribió mal. Yo no sé por qué, y empezamos a escuchar demasiadas opiniones y empezamos a dejar de lado muchas veces aquella fe sólida y estable que tendría que estar arraigada en nosotros. Entonces, cuando empieza a pasar eso, esto es lo que pasa en los últimos tiempos, dice el apóstol, muchos van a apostatar, muchos van a desasociarse de la fe, muchos van a negar la fe, muchos van a renunciar a esa fe, ¿sí? Pero dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 38 y 39. Nosotros, dice que el justo va a vivir por la fe. Si usted es una persona justa en el Señor, déjeme decirle que lo que le va a dar vida eterna es la fe. No se la va a dar ningún sistema político, económico, ningún rango de la sociedad, ninguna filosofía, ningún conocimiento le va a dar la vida eterna, ni el oro más poderoso, más grande, la cantidad que usted pueda recibir en el mundo entero le va a dar la vida eterna. Solo la fe lo va a hacer vivir. Y esa fe va a ser no para que usted retroceda, sino para que agrade a Dios, ¿sí? Porque esa fe va a ser para la preservación del alma. Lo único que va a preservar nuestra alma va a ser la fe. Las demás cosas van a corromper nuestra alma, van a dañar nuestra alma, van a afectar nuestra alma, pero no nos van a dar vida eterna. Amén. Por eso necesitamos de la fe. En estos tiempos que son tan difíciles y convulsionados que nos tocan vivir, déjeme decirle que si usted no tiene fe, se va a volver loco por sobrevivir. Si usted no tiene fe en Dios, se va a volver loco. Y usted me diga, pastor, acá estamos viviendo en el paraíso. A 50 kilómetros nomás de La Plata tenemos gente atemorizada, viviendo bajo pánico, con temor a la delincuencia, que si no el motochorro, los saqueadores, los que queman autos, los que... Y voy a decir, acá estamos en La Paz todavía, pero no se guíe por eso. Prenda un noticiero y consuma un noticiero todo el día. Usted termina loco. No miro tele, pero el día que llego me pongo a mirar noticiero, después de mirar un ratito y digo, sacá la porquería esa.
te terminas volviendo loco. Entonces si uno no vive por fe en estos tiempos, se va a enloquecer, ¿sí? Se va a volver loco por sobrevivir. Hay gente sin fe que vive en los psicólogos, vive consultando constantemente. Pero ¿qué es malo? El psicólogo no es malo, pero usted puede vivir tranquilamente tomado de la mano de Dios, sin tener que estar arraigado a una filosofía, sin estar aún ayudándole, buscando ayuda externa. Entonces hay gente que vive tomando medicamentos para poder dormir, haciendo terapia para poder salvar su familia, endeudado por haber consumido cosas que no tienen un valor en su vida. Y cuando usted ve enredado en todo eso, dice, ¿qué es lo que pasa? Le está faltando la fe. Y usted no está viviendo por la fe. Usted está confiando en otras cosas y creen que esas cosas lo van a ayudar. Y esas cosas lo están embaucando cada vez más. Lo están metiendo cada vez más en problemas. Y usted no puede ser victorioso. ¿Me está entendiendo ahora lo que yo le dije? Si usted está dentro de estos parámetros, si usted está metido en algo que lo está enloqueciendo, es que su fe no está bien fundada. Pero pastor, hace rato que vengo a la iglesia, no tiene nada que ver. A veces podemos deslizarnos de la fe. A veces nuestra fe no ha sido bien fundada. Por eso, cada día al levantarnos, nosotros debemos recordar que no vivimos por lo que oímos, que no vivimos por lo que vemos, que no vivimos por la circunstancia que nos rodea. Nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. Y si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, porque lo que lo va a sostener a usted es la fe en Cristo Jesús. Esa es mi fe, esa es la fe que me sostiene, esa es la fe que yo practico. Debemos creer y arraigarnos de esa fe para no caer en problemas. Por eso yo debo estar seguro dónde estoy fundamentando mi fe. Mi fe no debe estar fundada en las tradiciones de los hombres. Dice el libro de Marcos, capítulo 7, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahí estaba Jesús hablándole a los fariseos que habían llenado toda esa tierra de aquel entonces con las tradiciones. Dice, atándole cargas pesadas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar, metiéndole un peso, una condenación, una carga sobre sus vidas, pero que ni ellos mismos podían llevar. Entonces le dice, invalidando la palabra con vuestras tradiciones que habéis transmitido. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una mentalidad, es una forma de pensar que se transmite de generación en generación y que muchas veces ni siquiera se sabe por qué se hace, pero así se transmite de los descendientes a los otros descendientes. Siempre he contado aquí una historia que leí alguna vez y que es un poco graciosa, pero nos ayuda a entender muchas veces el tema de las tradiciones. Dice que una pareja recién casado, la novia quería agasajar a su novio, a su esposo nuevo. ¿Y cómo hacen las mujeres para agasajar a su hombre? Una buena comida. No hay depende. Una buena comida y usted lo va a agasajar. Si todos los hombres acá son como el pastor, con una buena comida ya está agasajado. ¿Sí? Que sí que dice, bueno, le va a hacer una buena comida y le hace una colita de cuadril al horno allí, que sí que agarra y le corta la parte de la colita y dice, ¿por qué haces eso si es la parte más rica, queda más tostadita? Y no sé, porque mi mamá lo hacía así, pero ¿y por qué lo hacía así? ¿Por qué le saca ese pedazo? La verdad que no sé, pero así lo hacía, así lo hago yo. Entonces la llama a la madre por teléfono y dice, ¿por qué mamá le saca? No sé, porque así lo hacía la abuela. Ah, dijo, ¿qué problema? ¿Y por qué la abuela lo hacía así? Vamos a hablar con la abuela, que todavía está, menos mal que estaba la abuela todavía en ese tiempo, parece. Y fueron a hablar con la abuela, y la abuela dijo, lo que pasa es que mi cocina era una cocina chiquita de un horno a leña, y como no me entraba la colita de cuadril, siempre cortaba el pedazo porque no me entraba en el horno.
Y ahí estaba el tema de lo que era. Nadie sabía por qué lo hacía, pero así lo hacían y ellos desperdiciaban un cacho de carne que no lo cocinaban. Y cuando nosotros empezamos a mirar, muchas veces las tradiciones son de esa manera. Son transmitidas, las recibimos, no sabemos por qué, pero así lo hacemos, porque así lo hacía papá y así lo hacía mamá. Tenemos un amigo, un hermano en el campo que ya siendo grande, un día le digo, no tiene corral severo aquí, y me dice, no, porque siempre agarramos las vacas a lazo y siempre los animales se agarraron así y es una tradición, cada vez que se hacía una yerra y enlazar, pero un corral para ser más cómodo, no, ya de grande, como a los 70 años que no podía agarrar más lazo y poco caballo y poca habilidad, tuvo que hacer un corral y allí se puso a hacer un corral. Entonces la tradición era agarrarlo así, pero ahora tuve que dejar la tradición para hacer, pero no es más cómodo esto. Y cuando metió la manga y el cepo y el animal y no tuvo que hacer fuerza, dijo, wow, qué sencillo que era. Pensé que por seguir una tradición me he esforzado tanto y he hecho tantas cosas que me han desgastado. Muchas veces las tradiciones terminan desgastándonos, pero estamos siguiendo cosas que no son las cosas que a Dios le agrada. Dice la palabra en 2 Corintios 10:5, nos advierte a derribar todos los argumentos y todas las fortalezas mentales, aquellas cosas que tenemos en nuestra mente que son por tradición, que en realidad no sabemos si son buenas o no lo son, pero por tradición las seguimos haciendo. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De la misma manera, con las tradiciones, en lo natural, hacemos con la fe. La recibimos como tradición y practicamos una religión, transmitiendo una fe que es fingida, una fe que no es verdadera, y esto causa que nosotros nos mantenga en pobreza en todas las áreas de nuestra vida. Yo recuerdo que de chiquito allí se me daba una estampita porque había una tradición religiosa en mi casa, y allí con la estampita, enseguida cuando tuve la oportunidad siendo chiquito de andar con una billetera encima, ¿cuánto vio que a los chiquitos enseguida les gusta tener una billetera? Aunque no tenga plata la billetera, para mí era una locura tener la billetera y la llave de mi casa. Que sí que de chiquito juntaba llaveros yo, porque yo quería andar con la llave de mi casa. No sé si a alguien le habrá pasado, pero ni bien tuve la billetera me dieron una estampita para poner porque me iba a proteger o me iba a cuidar. Y a veces ese tipo de tradiciones religiosas son las que empiezan a hacer que nuestra fe se fundamente ahí. Un día me robaron, venía de un baile, me sacaron los pantalones y me vine en calzoncillo a mi casa. Menos mal que no era cristiano y que nadie me había visto. No tengo fotos tampoco de esa. Pero sabe que lo que más yo lamentaba era la billetera, porque ahí tenía lo que me protegía. Me lo habían llevado. Y dije, wow, si encuentro lo primero que busco va a ser la billetera, porque parecía que ahí estaba la protección. Muchas veces nuestra fe está fundamentada en esas tradiciones, en protección, en seguridad, solamente por algunas cosas. Pero cuando nuestra fe está bien fundada en Cristo Jesús, no hay temor de nada, porque Él tiene las bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Transmitimos esta fe, ¿sí?, que muchas veces es una fe fingida. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, dice que guarde la fe no fingida que había en él, que era la misma que había habido en su madre Eunice, en su madre Loida, en su abuela Eunice, y ahí estaba la misma fe que había sido de la madre, de la abuela, había sido transmitida a él, y lo que reconocía el apóstol Pablo, que era una fe no fingida, que era la que lo había llevado a él a ser un discípulo, un seguidor de las enseñanzas de Cristo. Entonces, nosotros debemos tener una fe también no fingida, una fe que sea verdadera. Y esto causa, ¿sí?, que cuando nuestra fe es fingida, cuando nuestra fe no es una fe verdadera, eso nos trae en todas las áreas de nuestra vida pobreza. Dice la palabra de Dios para nosotros, 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nuestra fe está fundada en Cristo, el deseo de Cristo es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma.
prosperidad espiritual, prosperidad material, prosperidad física. Cuando nosotros comenzamos a recibir prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, es que nuestra fe está bien fundada. Dios quiere que seas bendecido en salud, en finanzas, relaciones sanas, crecimiento espiritual. Su fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. Cuando nuestra fe está fundamentada en la sabiduría de los hombres, nosotros comenzamos a estar en problemas. Nosotros comenzamos a que cuando el hombre cambia, ¿sí? Muchas tradiciones de hombres, muchas religiones fundadas o establecidas por decretos de hombre han cambiado y siguen cambiando su doctrina constantemente. Y cuando la gente ha estado confiando en eso, vive yendo de aquí para allá, cambiando su manera de pensar. Entonces nuestra fe debe estar fundamentada en algo que es inamovible. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo nunca pasará. Nunca va a pasar la palabra de Dios. Va a ser eterna, siempre. Va a estar allí para poder sostener nuestra fe. ¿Qué es la sabiduría de los hombres? Es todo aquello que está basado en la ciencia, la filosofía, la teología, las opiniones y doctrinas de hombres, desplazando lo sobrenatural de Dios. Cuando todo eso comienza a operar, ¿sí? Conocimiento, sabiduría, filosofía, doctrinas, todo basado en los hombres, ahí no está lo sobrenatural de Dios. Entonces ahí nuestra fe comienza a estar en peligro. Nuestra fe comienza a tambalear. Por eso nuestra fe debe estar bien fundada. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, dice el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando usted vea que hay todo tipo de pleito, contienda, disensiones, que hay cosas personales, que hay doctrinas de hombre, que hay cuestiones, ¿sí? de blasfemias, de envidias, de mala sospecha. Cuando hay algo de eso, eso no está la doctrina de Dios ahí. No está la fe de Dios fundamentada. Entonces dice: apártate de eso. De tales apártate. Sigue diciendo el verso 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Nosotros somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos han hecho profesión de su fe, que son seguidores de Cristo y que prometen seguir a Cristo? Si usted ha hecho esa profesión, pelee la buena batalla de la fe. Fundamente su fe en Cristo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde están los valientes que van a pelear esa buena batalla de la fe? Necesitamos pelear esa buena batalla de la fe, porque hoy hasta la fe está cuestionada. Hoy hasta la fe muchas veces está siendo manipulada, manoseada. Cuando nosotros vemos que quieran meter la fe en cuestiones que no tienen que ver con la fe, es cuando nosotros tenemos que ver realmente en dónde están fundamentadas esas personas. Porque la fe debe ser lo que nos sostenga y que nos esté haciendo prosperar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde están los que van a pelear la batalla de la fe en medio de la persecución de la crisis? Hay crisis, hay dificultades, hay persecución, hay momentos de tensión, pero yo voy a pelear la buena batalla de la fe.
hay problemas de enfermedad, en medio de la enfermedad no voy a claudicar de mi fe. Voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. En medio de la escasez voy a seguir peleando esa buena batalla de la fe. En medio del dolor por la pérdida de un ser querido, voy a seguir peleando por la fe. No voy a dejar de lado mi fe por lo que haya pasado. En medio de la crítica, en medio de la traición, en medio de la falta de trabajo, Dios te dice: pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos pelear esa buena batalla de la fe. Necesitamos estar atentos para declararle pelea al enemigo. Amén. ¿Cuántos quieren hacer guerra? ¿Cuántos quieren pelear esa buena batalla de la fe? Yo le invito a que cierre sus ojos ahora y declare en este momento. Haga una declaración de fe. Diga: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere pelear esta buena batalla, declárelo, haga una declaración de fe. Lo que nosotros declaramos en fe es lo que nosotros estamos diciendo que creemos y que apostamos a eso. Si usted quiere pelear esta buena batalla, diga: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la representación viva del amor de Dios. Jesús es la más alta expresión de Dios, invisible, revelado a nosotros. Jesús es el autor y consumador de mi fe. Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Jesús es mi Señor. En Él está mi fe. Nada podrá sacudirme. Nada podrá removerme. Mi fe está en Cristo. Si lo cree, dele un aplauso grande al Señor. Yo declaro que mi fe es una fe poderosa. Mi fe está fundada. Les voy a volver a repetir lo que ustedes declararon con su voz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la representación viva del amor de Dios. Él es el que representa el amor de Dios a mí. Si no hubiese sido por Cristo, yo no hubiese conocido el amor de Dios. Porque dice que Él amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que sí, que la representación de su máximo amor fue Jesucristo. Jesús es la más alta expresión del Dios invisible revelado a nosotros. Jesús es Dios hecho carne. Yo declaro eso. Jesús es el autor y el consumador de mi fe. Él fue el creador y fue el que consumó mi fe. Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Es la piedra angular. Es el centro, es la base. Sobre Él va a estar fundada la iglesia de Jesucristo. Jesús es mi Señor y en Él está mi fe. Y nada podrá sacudirme, nada podrá removerme. Mi fe está en Cristo. Cuando usted afirma su fe en eso, usted está declarando que nada lo va a mover ni lo va a sacar de donde usted está parado. Y esa es la fe que necesitamos para estos tiempos. Esa es la fe que nos va a sostener. Esa es la fe que nos va a estar respaldando. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó esa buena obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. El que comenzó esa buena obra va a ser fiel en perfeccionarla hasta que se termine. Su fe debe estar establecida en Jesús. Dijimos que Él es el autor y el consumador de la fe. En Juan 19:30, y ya termino, dice: cuando Jesús estaba allí en la cruz, ya había sido azotado y crucificado allí en la cruz y había pasado todo tipo de tormento por amor a usted y por amor a mí. Y Él dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él dijo: tengo sed. Le dieron un vinagre con una esponja. Él dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La obra consumada de Cristo en la cruz es el fundamento de nuestra fe. Dice la palabra que es el autor y el consumador de la fe. Él consumó, terminó la obra para que sea nuestra fe terminada, sea establecida, no en tradiciones, no en filosofía ni en sabiduría de hombres, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz. En la obra terminada de Jesús en la cruz está el título de propiedad de nuestra fe. Ahí está el título que le va a garantizar que usted pueda tener posesión de esa fe. Porque sabe que aún muchos no saben cómo apropiarse o cómo hacer uso de la fe que nosotros tenemos. El título es el derecho legal para hacer uso de esa propiedad. ¿Sabe cuántas propiedades me han regalado a mí? Muchas. ¿Sabe cuántos títulos de propiedad me han dado? Pocos. Y hasta que yo no tengo el título de propiedad, no puedo hacer uso de esa propiedad. ¿Me está entendiendo? Yo le regalo un terreno a usted. Le regalo la camioneta que está allá afuera. Pero no le doy los papeles, no le doy el título de propiedad. Usted no puede hacer uso de ella. Si usted se sube y se la lleva porque yo se la regalé, hago la denuncia, le digo me la robó y a usted lo meten preso. Pero si a usted lo para y dice usted se la robó, no, si acá tengo el título de propiedad, me firmó 08, me firmó la escritura, nadie le puede hacer nada. Usted puede hacer uso ilegal y es lo que muchas veces tratamos de querer hacer. Yo he enseñado cuando enseñaba de la fe no es un kit de emergencia. La fe no es un aparatito de salvación que tiro y se infla el bote para cuando me estoy hundiendo, o que se abre paracaídas para cuando estoy cayendo, o que aparece el botiquín para cuando me corté. No es un kit de emergencia. Para poder hacer uso de la fe nosotros necesitamos un título de propiedad. Y el título de propiedad es la obra consumada en la cruz de Calvario. Cuando dice hubo tomado el vinagre, él dijo consumado es. Terminé la obra para que puedan hacer uso de esa fe. Y cuando yo tengo ese título de propiedad, usted con ese título puede hacer uso de la sanidad divina. Porque dice mi fe, dice que Cristo por sus llagas nosotros fuimos curados. Y yo hago uso de ese título que Él ganó en la cruz. Y yo me apropié de eso. Y como yo he prometido creerle, y yo sé que Él es el autor y el consumador de mi fe, y yo sé que lo que hizo, lo hizo para darme la victoria. Yo empiezo a apropiarme de esa fe y la pongo por obra en mi vida. Y comienzo a declarar que la liberación de las opresiones es lo que Él ganó en la cruz para mí. La libertad de mis adicciones es lo que Él ganó en la cruz para mí. La prosperidad financiera Él lo ganó en la cruz para mí. Todas las áreas de bendición espiritual que hay para mí las ganó en la cruz para mí. Cuando yo empiezo a creer y a declarar lo que Él hizo en la cruz, comienzo a hacer uso de ese título de propiedad. Y yo lo que estoy declarando, tengo autoridad para declararlo. Y comienzo a vivir en una fe que está fundada en Cristo Jesús. No es una fe de tradiciones. ¿Sabe lo que te lleva a la fe de tradiciones? Que te va a ir bien cuando te vayas vestido de una manera a la iglesia. Y la vestimenta tiene nada que ver con la fe. Que cuando sigas una práctica religiosa de liturgia te va a cambiar el problema que hay en tu casa. Y eso no va a cambiar, porque eso es una tradición de hombre. La fe es lo que está fundamentado en Cristo Jesús. Y cada una de las declaraciones, de las promesas que Cristo hizo en la cruz, que están escritas en su palabra y que Él las consumó en la cruz, es lo que nosotros tenemos propiedad y derecho legal para reclamar. Cuando Cristo dijo consumado es, terminado es,
Él dijo: se terminó la maldición de las enfermedades, se terminó las opresiones, se terminó la opresión sobre adicciones, sobre la pobreza, sobre la esclavitud. Todo lo que te estaba oprimiendo se terminó. Si crees en lo que yo hice en la cruz, tenés una fe firme y sólida para pararte y reclamar cada una de las bendiciones que te corresponden. Yo no sé cuántos tienen una fe firme en esta noche, pero Dios quiere que esa fe sobrenatural sea la que se manifieste en estos tiempos. Su fe tiene un título de propiedad y eso es lo que vamos a declarar. Si usted cree en esta noche, yo le invito a que se ponga de pie allí donde está, cierre sus ojos, no se distraiga. Vamos a declarar con los ojos cerrados, vamos a reafirmar nuestra fe. Si quizás su fe estaba claudicando en estos tiempos, si su fe estaba en estos tiempos siendo sacudida, si quizás su fe no estaba bien fundamentada, usted creía que por venir a la iglesia las cosas le iban a ir bien. Usted se creía que porque estaba en la iglesia del pastor Walter, usted iba a estar bien. Déjeme decirle que esa es una fe ficticia. Esa es una fe no verdadera. Su fe está en Cristo Jesús. Su fe no está en ningún hombre. Que si usted venía o hacía tal cosa, su vida iba a cambiar. Su vida va a cambiar cuando lo sobrenatural de Dios comience a tener lugar en su vida. Y lo sobrenatural de Dios va a operar cuando usted comience a reclamar a ese Dios de lo sobrenatural. A ese Dios que abrió el mar en dos. A ese Dios que derrumbó los muros. A ese Dios que tapó la boca de los leones. A ese Dios que hizo caminar sobre el agua. A ese Dios que resucitó muerto, que sanó enfermos. Es el mismo Dios que sigue obrando hoy en día. Es el mismo Dios que está en este lugar. El mismo Dios que está en su vida cuando usted le clama. No deje que su fe sea movida, que su fe sea manipulada, que su fe sea una fe engañosa, ficticia. Padre, queremos reafirmar nuestro pacto de fe contigo. Dígale fuerte: renuevo mi pacto de fe en ti, Jesús. Me arrepiento haber tomado livianamente mi fe. Creo que a partir de ahora, tú que has comenzado la buena obra, la irás perfeccionando hasta tu venida. Me comprometo a hacer crecer y desarrollar la fe en mi vida y motivar a otros a seguir esta fe. Te doy gracias, Jesús, y declaro que lo sobrenatural comenzará a manifestarse visiblemente en mi vida. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Padre, yo oro en esta hora por cada hijo de esta casa, por cada uno de aquellos que nos están viendo por internet. Oro a favor de sus vidas, para que la fe en Jesucristo comience a estar fundamentada. Esa fe estable, esa fe firme en la vida de cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje. Que comienza a desarrollarse lo sobrenatural. Que esa fe comienza a sanar a las enfermedades. Que esa fe comienza a liberar a los oprimidos. Que esa fe comienza a moverse en cada una de sus vidas. Que esa fe, Padre, comienza a traer la prosperidad sobrenatural sobre cada uno de ellos. Padre, declaro en esta hora una fe estable. Declaro en esta hora una fe sólida, fundada en el Hijo de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Padre, yo los bendigo en esta hora. Oh, Ramashakantana Masaya. Si usted necesita una activación de esa fe ahora, pase aquí adelante. Vamos a activar esa fe.
Vamos a activar esa fe para que lo sobrenatural comience a acontecer, que cambien sus relaciones, que donde había discordia, donde había pleito, comienza a haber paz, comienza a haber armonía, que las adicciones comienzan a desaparecer. Tú comienzas, papá, a obrar en cada uno de tus hijos. Manifiesta tu poder y tu gloria ahora. Manifiesta tu poder y tu gloria.